La vida de adoración es una vida que requiere un entendimiento, requiere una, una reflexión, requiere una vida de poder pensar en Dios. Y eso cuesta mucho porque la gente usualmente no piensa en Dios. Usualmente la gente piensa en el trabajo, en los quehaceres y en la familia. Entonces, eso nos separa del Señor porque venimos, como decía la pastora, en medio de los cánticos, nuestra esencia distorsionada es humanista. Nuestra esencia en Dios está con Él, de nuestro Creador. Fíjense que yo ya de viejo comprendí lo que era adorar al Dios Creador. Me van a creer que por tanto tiempo adoré al Dios que cuando me hacían preguntas de la Biblia a personas, eh, nunca me detuve a pensar pero que aparte de amarme, sí o no, que uno dice, Dios me ama, bien, pero Él es nuestro creador. Y el entender que nuestro creador lo cambia todo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque tengo propósito, porque sé lo que hago, sé cuál es mi destino, sé lo que tengo que hacer, sé cómo dirigir mi vida, porque yo no tengo que inventar nada, porque Él me creó y me dio propósito y me predestinó. No me voy a meter en la predestinación porque si no algunos se van a confundir, pero tiene que ver con eso, que estamos señalados por la mano de Dios. Dice la palabra de Dios que antes que nosotros naciéramos, Él ya nos había pensado. No sé si tú has pensado eso. Qué fantástico que alguien te haya pensado. Él te pensó, no somos casualidad, no somos el apuro de unos padres, el desapuro de unos padres, el descuido de unos padres, el anhelo emocional de unos padres, sino que Él nos pensó. Y cuando Él nos piensa, podemos entender que somos parte de un plan que es eterno. Y cuando comprendemos eso, podemos adorar a Dios con comprensión, con sabiduría. Por eso que cuando cantamos, levantamos nuestras manos, la gente no está de brazos cruzados, ¿cierto? O sosteniendo sus manos, porque es una adoración que yo entiendo lo que digo, ¿sí o no? Porque venir a la casa del Señor y decir te entrego mi voz y estar callado, decirle levanto mis manos y estar así, es algo incomprensible. Pero muchos parecen ser incomprensibles porque probablemente recién están en el proceso de comprender quién es Dios para tu vida. Entonces, obviamente, es un proceso, algunos más rápidos, otros más cortos, pero es una comprensión que no se entiende solamente aquí ahora, en una hora, 40 minutos de predicación, sino que tiene que ver con una vida en Él. Pensar en Él, pensar quién es Él, para cuando yo estoy en los momentos de adoración, hago una adoración, realizo una adoración lógica, sabia y entendida. Quien no sabe quién es Dios no puede adorar, pero quien sabe que es Dios puede adorar. Amén. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de los discípulos. Eh, Cuando hablamos de discípulos, probablemente a muchos les viene a la memoria, ¿quiénes? Los 12 discípulos, ¿sí o no? O ya los 11, algunos le tienen rabia a Judas, pero cuando hablamos de discípulos se nos viene a la mente aquellos que acompañaron a Jesús. Voy a tomar harta agüita, me disculpan, estoy con harta sed. Y, y la verdad es que hoy día vamos a aclarar algunas cosas, a confirmar otras, y para otros probablemente sea algo que nunca habían escuchado. Y lo he titulado La sociedad la cambian los verdaderos discípulos. Y vamos a ir inmediatamente a Mateo 28, 19 y 20, por favor. Un aplauso para Joaquina, que hoy día hace su estreno en la proyección, por favor. Un aplauso de honra.
Que Dios te bendiga con la ayuda de nuestra Chichi. Muchas gracias, Chichi. Muy bien. Pero yo no le pedí aplauso para Chichi. Ah, sí. Es broma. Bien. Vamos, Mateo 28, 19, 20. Esto lo podemos decir de memoria, pero lo vamos a leer igual. Por tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a, esta palabra duele a algunos, obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Muchas gracias. Vamos a volver al por lo tanto, por favor, a 28 y 19. Bien, y ahí vamos a ir avanzando. Bien, y hoy día vamos a desmenuzar este texto bíblico que cuando comienza nuestro amor por Dios, cuando uno recién conoce a Cristo, ¿cuáles son los primeros textos bíblicos que uno aprende? Juan 3:16, porque de tal manera y nos enseñaron cuando chiquitito en la escuela amó Dios al mundo, ¿cierto? Y comenzamos comprendiendo, en primer lugar, el amor de Dios para con uno, ¿ya? Luego vamos madurando y luego nos vamos dando cuenta que nos vamos aprendiendo otros textos bíblicos y que hablan ya de lo que nos toca a nosotros, ¿ya? Esto es muy importante, de lo que a nosotros nos corresponde hacer. En la primera etapa, en una etapa que es un poquito más lactante de creyentes, de cristianos, lo primero que uno entiende es el amor de Dios para con uno, ¿ya? Y eso es como nuestra vida, lo que Él hace por nosotros. Luego vamos creciendo y nos encontramos con Mateo 28, 18, 19, o sea, 19, 20, 21 inclusive, cuando dicen Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y vamos comprendiendo que el Evangelio no se trata solo del amor de Dios que Él siente por nosotros, de nuestro Creador, sino que también nosotros cumplimos un rol fundamental en este mundo, en el reino de Dios. Entonces ya nos vamos desapegando solamente de un área del Evangelio, que es el amor para con nosotros, y vamos tomando una responsabilidad mayor. Esto es como en el crecimiento de cada uno. Hoy día nosotros le podemos pedir cosas a nuestro hijo Cristóbal, que ahí lo veo haciendo cambio de cámara, ¿verdad? Pero yo eso no se lo puedo pedir a la María Gracia, y menos al Benjamín. Probablemente el Benjamín se coma el mouse. No está apto para eso, empieza a llenarlo con saliva. Entonces, vamos en ese proceso comprendiendo cosas del Evangelio. Y cuando un signo de avance es que yo comienzo a conocer y no solamente conformarme con lo que Él hace por mí y en mí, sino que comienzo a expandir lo que Él hizo. Y una de las maneras es el servicio a Él. Una de las cosas que hacían los discípulos no era solamente escuchar los sermones y decir, ¡ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Sino que también ellos comenzaban a servir. Ellos llevaban el Evangelio. Ellos iban de lugar en lugar. Jesús les decía, desde preparar comida hasta avisarle a una persona, ir al encuentro de alguien, y comenzaban a salir solamente de una enseñanza. Los seguidores, en cambio, lo que hacían era buscar a Jesús para que le hiciera su milagrito y para escuchar una palabra. También lo escuchaba gente intelectual de la época, para maravillarse con las enseñanzas que él decía y enseñaba. Entonces, unos lo buscaban por el interés intelectual, otros porque necesitaban ser libres de demonios y enfermedades, y otros simplemente eran parte de lo que él querían conocer, la novedad de él. Pero luego había una minoría que entendía el Evangelio. Por lo general, la mayoría no comprende el Evangelio. Por lo general, en las iglesias los que avanzan son menos y no son más. Por lo general, en la iglesia a la mayoría le cuesta más. Y si salimos de la iglesia, la comprensión acerca de Dios es muy escasa. Si tú le preguntas a alguien la religión, probablemente te respondan una religión, pero no tienen ni idea acerca de Dios. No tienen idea que Jesús, que es la gracia, que es el poder, que es la resurrección, se vida después de la muerte, si tienes un propósito o no. La gente dice creo en Dios, pero no tiene idea de quién es Dios.
Basta que tú le hagas un par de preguntas más y la gente no entiende nada. Entonces, la Gran Comisión trata acerca de gente que comprende quién es Jesús, la obra de la Trinidad del Espíritu Santo y realmente quién es Dios. ¿Ya? Es por eso que muchos predicadores, predicadoras o pastores se desgastan en los sermones, ¿verdad? Diciendo a la gente, evangelice, hable de Cristo, y la gente está así. Y está pensando, como yo siempre pongo la figura de Homero Simpson, ¿cierto? Pensando en rosquilla. No sé cuántos pecadores vieron alguna vez los Simpsons, cuando Marge le habla a él y él está viendo una rosquilla en su... no entiende nada. O está en la pega, ¿cierto? Está ahí, trabaja como en algo nuclear, no sé. Pecadores, ayúdenme. Nah. Y le hablan y le dan instrucciones y Homero piensa en rosquillas. Entonces, muchos llegan a la iglesia y el predicador o la predicadora te está instruyendo y tú estás, ya, pero ¿cuándo van a hacer pasar? Porque quiero mi milagro, mi milagro, mi milagro. Y después quiero el aumento de sueldo. Ya está bien, eso de Jesús, pero quiero el aumento de sueldo. Ya está bien que enseñen esto, pero sigo teniendo problemas con mi esposa. Entonces, ¿me entienden o no? Entonces estamos llenos de ruidos. Entonces, y a veces los predicadores se desgastan, hable de Cristo como que, de verdad, mire, hablar de Cristo como ya está, es lindo, muy lindo, pero yo necesito mi milagro, yo necesito mi obra, yo necesito que Él haga algo en mi vida, y eso hace que para muchos, al vivir ese evangelio egoísta y humanista, tengan un crecimiento bastante lento, muy lento, porque aún pueden romper la rutina y venir a la casa de Dios, pero dentro de su corazón tiene las intenciones incorrectas y equivocadas. Y por eso que a veces el cuerpo de Cristo no avanza como debe avanzar. Y va a depender de muchas cosas, pero tampoco me quiero ir por eso porque si no nos vamos a desviar un poco del mensaje. Entonces, ¿a quién comisiona? Y vamos a hacer el contexto. Aquí nos sale el nombre Jesús, pero quien habla de Jesús hablándole no a los seguidores, sino a quien les habla es a los discípulos. Ahora, ¿cuál es la diferencia y las características de los discípulos con los seguidores? Era que los discípulos pasaban tiempo con Jesús. La primera característica que nos diferencia entre gente que dice creer en Dios y quienes viven una vida con Dios es el tiempo que le dedican a Dios. Esto Jesús no podía ir a las multitudes y decir esto porque probablemente no lo iba a pescar nadie. Me imagino Jesús diciendo esto a la multitud y diciendo, ya, listo Jesús, está bien lo que me estás pidiendo, pero ¿me podés hacer el milagro? ¿Me entiendes? Porque es eso, cuando la gente no está relacionada con Jesús. Entonces, ¿a quién le dice esto? Esa gente con la cual se relacionaba, ¿cuándo? ¿Los días domingos? Todos los días. Dios no puede encomendar esto a gente con una noción de Dios, con una creencia heredada o con una hora 40 a la semana de Jesús, sino que la Gran Comisión tiene que ver con personas que tienen un relacionamiento con Él, con Jesús. ¿Y cómo nos relacionamos con Él? A través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de escuchar su voz. La palabra nos insta a meditar en Él. Y meditar en Él, mira, si tú quieres, prende una vela aromática, no sé, pero no me voy a ir el incienso ni la música reiki, no te vayas por esa volada, pero tu mente para meditar en Él, porque les quiero decir algo, y esto lo hemos predicado antes, siempre se ha querido imitar la palabra de Dios. Siempre esto es imitado. Entonces, si yo te digo a ti, medita en su palabra, ¿qué se te viene quizás a la mente? Una meditación de carácter oriental. Entonces, mucha gente no sabe escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios se escucha en silencio. Tú puedes, mira, yo siempre a mí me encanta. Si tú me preguntas, me gusta más la montaña que el mar. Me gusta como apartarme, el bosque, escuchar los pájaros. Y mi vida ha cambiado, hermano. Yo antes no era así. Dios me transformó. Si usted me hubiese conocido antes, no tiene sentido. Y Dios te transforma y Dios te cambia.
Y hoy día si tú me preguntas, yo anhelo, por ejemplo, hemos hablado con mi esposa, cambiarnos de casa, irnos a vivir al desierto. No, mentira. No, pero irnos a un lugar apartado del ruido, apartado del boche, de las bocinas. Antes probablemente añoraba vivir en el centro de alguna ciudad, estar ahí. Hoy día es salir, estar apegado a Jesús, escuchar los pájaros, meditar en Él. Y una persona que no escucha a Jesús, que no escucha a Dios y que no escucha la voz del Espíritu Santo, le va a costar ser discípulo. Es por eso que nosotros enseñamos, yo sé que hermanos vienen de otras ciudades, de otras iglesias, ¿verdad? Y siempre nosotros enseñamos que cuando alguien ora por ti, por ejemplo, tú tienes que quedarte callado, porque tú tienes que escuchar lo que alguien ora por ti. Porque siempre, cuando chico era como que una persona oraba por ti y tú empezabas, gracias, amén, en el nombre de Jesús, y como que, entonces, ¿para qué está orando Él por ti? Porque tú no escuchas nada. Y gracias, Señor, y gracias, porque hay que estar clamando de fondo. Entonces, no sabemos relacionarnos con Él. No sabemos escuchar su voz. Él nos quiere hablar, nos quiere susurrar, y claro, nos vamos al libro de Salmo, y cuando Él habla de estar en su presencia, de escuchar que Él te habla, es como, estoy en la oficina, está el caos, está en mi casa, lloran los niños. Entonces, Él nos llama a buscar una ocasión, un momento. Si para ti tu momento de relajación es el baño, suena chistoso. No sé cuál sea tu lugar de relajación. No sé cuál sea tu momento. Si vas en el auto y tienes que parar el auto y irte a un costado. No lo sé. Pero si no escuchamos la voz de Dios, no hay relación. Es difícil que tú tengas una relación y una amistad con alguien que a ti no te escucha, ¿cierto? ¿Alguien ha estado con gente que solamente habla a esa persona y habla y habla? Y luego que termina de hablar, ¿sabe lo que hace? Sigue hablando. Entonces te llama y te dice, te invito a un desayuno. Oh, y tú sabes lo que se viene. Vamos a tomarnos un café. Y esa persona lo que va a hacer es que va a hablar y va a hablar y después va a hablar. Entonces tú como que sí, y también te lo que te y después termina de hablar y me tengo que ir. Entonces como que esa probablemente va a ser una relación que dure bien poco porque tú te vas a aburrir. Es que pareciera que te escogen como para, ¿cierto?, desahogarte o para que seas alguien que solamente esté ahí. Entonces las relaciones se construyen cuando uno habla y el otro escucha, o cuando hay un interés de por medio. Yo no puedo decir que tengo interés si yo solamente hablo todo el rato. Eso no es normal. Entonces, muchos, por ejemplo, les cuesta orar con el Señor, porque solamente hablan y no tienen tiempo para escuchar su voz. O al revés, solamente están ahí. Nos pasaba en los 21 días de ayuno, ¿verdad? Y me pasó con varios hermanos que iban a orar y desde que llegaban hasta el final estaban todo el rato así. Hermano, está bien meditar un momento, pero hay que orar también. Yo siempre enseñamos que no se ora con el pensamiento, ¿no? Yo saltaré los muros con el pensamiento. ¿Sí? Entonces, a veces nos vamos al extremo de que no hablamos, gente no habla, o sea, Jesús no conoce su voz. Y por otra parte, hay gente que todo el rato habla, Señor, dame esto, otro. Y como que Él te quiere dar una instrucción. Entonces es la misma gente que después dice, pastores, que yo no escucho nunca la voz de Dios. ¿Y por qué no dejas que Él hable? Porque Él habla. Y si escuchamos su voz en nuestro corazón. Entonces cuando tenemos todas estas complicaciones semanales, llegamos un día domingo y en vez de que haya una atmósfera de gloria, hay una atmósfera pesada a veces, porque estamos en AM y debiésemos estar en FM. Y estamos en una semana en la cual no escuchamos la voz de Dios, Él no escucha nuestra voz, estamos llenos de ruido, necesitamos nuestro milagro y se vuelve un evangelio utilitario. Y eso es incorrecto. Amén. Entonces, Jesús escoge a personas con las cuales tenía una relación. A Jesús le encantaba estar en la mesa con los discípulos y escucharles. Dice su palabra que había uno que se ponía, ¿verdad? Juan le gustaba ponerse en el hombro del amado. O sea, amor, no sé si, amor, yo me puedo poner al lado tuyo y ponerme ahí, pero sería raro que yo me sienta al lado del Leo y me ponga, ¿cierto? Es como que
Es medio raro yo hacer eso. O que ¿me entiendo? Eso habla de que tiene que haber una relación. Ahora, si yo estoy sentado al lado de mi hijo Cristóbal, lo más probable es que él me tome la mano y ponga su cabeza en mis rodillas. Porque eso habla que tenemos una relación constante. De hecho, ahora, por ejemplo, ustedes dos están tomados de las manos. ¿Y por qué están tomados de la mano? Porque tienen una relación, hay una cercanía. Entonces Jesús no puede comisionar a gente con la cual no tiene relación. Jesús no puede comisionar a gente que va el domingo solamente a la iglesia. Jesús no puede comisionar a aquellos que no entienden nada acerca de Él. Jesús no puede comisionar a gente que no deja que Él hable. Jesús no puede comisionar a aquel que no habla tampoco con Dios. Jesús no puede comisionar a aquel que acompaña a la esposa a la iglesia. Jesús no puede comisionar a aquellos padres que van a la iglesia para que los niños les vaya bien en el colegio. Eso no sirve. O venir a la iglesia para que Dios salve a mi familia. Eso no. Porque venimos con el corazón incorrecto. Entonces, Jesús comisiona a gente que tiene una relación con Él. Y a ellos les dice y les da una orden. Sigamos con el texto bíblico, por favor, que se pueda visualizar. Les dice, por lo tanto, a la cuenta de 1, 2, 3. No, el mismo, vamos a permanecer con el mismo. No nos vamos a salir de ahí. Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan creyentes. No, vayan y hagan discípulos. Lo que le está diciendo, lo que ustedes son, es lo que tienen que multiplicarse. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Lo que ustedes son, es tiempo que ustedes comiencen a entregarlo. La palabra nos dice que lo de que de gracia recibimos, damos de gracia. Por lo tanto, Él hace una obra en nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer es que eso mismo tenemos que replicarlo. Y la palabra discípulo, yo me metí a ver el significado de discípulo y hay un significado hebreo, hay un significado en griego, hay un significado en latín, ¿verdad? Pero, y para hacerlo, y para no enredarnos tanto, la raíz de discípulo tiene que ver con aquel que obedece y está y aprende de una persona. Y que además tiene, y de ahí viene la disciplina, discípulo, de que tiene algo que es no volátil, sino que es constante. La relación que Jesús tenía con los discípulos no era de algo puntual, era recurrente. Entonces los discípulos estaban constantemente con Él, se relacionaban constantemente con Él, sabían qué hacer, y a ellos el Señor Jesús comisionó. ¿Ok? Y luego dice, discípulos de todas las naciones. Y esto es un tema que si lo pasamos rápidamente no vamos a comprender qué significaba eso también. Porque Jesús con eso estaba rompiendo esquemas. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque ahora uno lo lee y pareciera que es normal esto, ¿sí o no? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Saben lo que significa que les diga esto a judíos, a hebreos que creían que solamente, inclusive ellos creían que Dios, probablemente en su mente pequeñita, que Dios era judío? Recordamos que a los que no eran hebreos o judíos se les llamaba gentiles. Por lo tanto, cuando llega Jesús y les dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos, y vayan y no discriminen, en esa época, ¿sabe lo que significa decir eso en esa época? ¿Hace cuánto, alguien si tiene el dato fresco, hace cuánto se abolió la esclavitud? ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, de también Martin Luther King? ¿Hace cuánto la gente de raza afroamericana dejó de ser discriminada? No fue hace 2000 años, fue hace muy poco. Y esto estamos hablando hace aproximadamente 2000 años que Jesús dice, expandan el evangelio sin límite.
Y no importa si son esclavos, y no importa si son blancos, no importa si son rubios, no importa si son feos, lindos, gorditos, negros, chinos, quien sea. Y cuando Jesús dice eso, está rompiendo esquemas. Cuando Jesús hace eso, rompe con una mentalidad muy, muy elitista. De hecho, dentro del mismo pueblo hebreo hay muchas fragmentaciones y segmentos. Entonces les dice, hagan discípulos a todas las naciones. Y fíjense que los seres humanos somos bien complejos. Porque aproximadamente en el siglo XIX, y cuando hubo un apogeo de las iglesias cristianas protestantes, y uno podría entender que esto es fácil de entender, se creaban iglesias exclusivas para la gente de color. O en Estados Unidos para la gente oriental. Porque muchos iban el domingo a la iglesia, pero seguían creyendo en una supremacía blanca. Entonces decía, Dios es amor, pero que la gente de color haga sus propios cultos y sus propias iglesias. No se entiende, ¿no? U otros, según su condición social. Nosotros somos de este segmento, está bien, Dios es amor y todo, pero que ahí en la Pobla tengan su iglesia y nosotros la tenemos por acá. Y les quiero decir que eso lamentablemente estamos en el 2023 y sigue existiendo. Porque leemos pero no leemos. Decimos, conozco a Dios, pero pareciera que no le conocemos. Entonces, Dios me dice esto, pero mi visualización es distinta. Y es por eso que Jesús rompió esquemas de lo que ahí pensaba específicamente con el pueblo hebreo. Pero esto cuesta, amados, porque la gente suele tener una vida apartada de Dios, pero luego cristiana. Sí, creo en Dios, pero no creo en lo que Él dice. Y ese es un gran problema. Porque si a ti te molesta lo que Dios dice, entonces ¿por qué crees en Él? Si se supone que si creemos en Él, creemos en lo que Él dice. Y creemos en sus enseñanzas. Cambio en el equipo. Gracias. Por lo tanto, una de las cosas que tú y yo debemos saber es que en primer lugar tenemos que lo que recibimos de gracia, dar de gracias, de todo lo que el Señor ha hecho en mí, y es por eso que también en medio de la administración la pastora decía y preguntaba, ¿en cuántos Dios ha hecho un milagro? Y parecía que nadie levantó la mano, casi nadie. Y luego dijo, dígale al otro lo que Dios hizo por tu vida. Hermano, yo me acuerdo de su momento de desesperación cuando tú nos llamaste y nos dijiste queremos un milagro. ¿Y por qué pasan meses y pareciera que Dios te pregunta en frente del público, ¿Dios ha hecho un milagro en tu vida? Y como que, hermano, ¿qué pasa en nosotros? ¿Qué pasa en nosotros? Yo he estado compartiendo con muchos de ustedes momentos de desesperación, de salud, de crisis, momentos difíciles. ¿Nos da vergüenza? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta exportar y hablar de las grandezas de Dios? Es por eso que tenemos que recordarnos, y Lu lo oraba cuando comenzábamos, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, si tú me dices que ni escuché lo que dijo Lu en la oración, porque yo estaba viendo el celular, me estaba acomodando, estaba viendo que estaba ahí en la esquina. Es por eso que nuestra adoración tiene que ser sabia. Es por eso que cuando usted viene acá no tiene que estar mirando la cámara. ¿Cómo está? Usted tiene que concentrarse en lo que Dios te está hablando. Si no, Dios te está dando una palabra de revelación, una rema, y tú te la vas a perder porque estás viendo el trípode y lo que pasa. Y ahora ya no son blancas, son negras. Y ¿qué falta hoy día? No. Tú tienes que concentrarte en lo que Dios tiene para tu vida. Porque Dios te va a hablar desde el comienzo hasta el final de esta reunión. Entonces después tú no puedes decir, es que yo siento que a mí Dios no me habla. Dios te viene hablando hace mucho. Y Dios ha hecho milagros en tu vida. Y tú tienes que abrir tu boca. Porque si a ti te cuesta abrir tu boca en este contexto, en la sala de clases te vas a morir. Y vamos a hablar de eso más adelante también. O en el trabajo, hablar en la oficina te vas a morir. No vas a poder hacerlo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las
naciones. Si alguien todavía tiene alguna mentalidad elitista en algo, es que si no compartimos la misma mirada política, entonces no. Es que si no vivimos en el mismo sector, que si no lo llevamos al mismo colegio, ¿verdad? Eso no existe. No existe. Todas las naciones, no importa, desde Islandia, África, Kenia, Bolivia, Australia, Estados Unidos, vayan y salgan. Ahora, ¿ustedes creen que esto no trajo algún problema para la época? Generó un gran problema, pero ustedes, vamos a ir y vamos a ver esto. Andamos con tiempo, ¿cierto? Va a estar entretenido hoy día. Gálatas, vámonos a Gálatas 2, 11, 21. Esta tele parece que tiene más luminosidad. Pues bien, cuando Pedro estuvo con Jesús, ¿cierto? Pedro, ¿qué hizo su sombra? Ya, vamos a hablar del mismo. Cuando Pedro fue a Antioquía, recordemos que en Antioquía por primera vez se le llamó cristiano a los seguidores de Jesús, hay una historia ahí, le eché en cara su comportamiento. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. Ok, ¿quién habla es el apóstol Pablo? Y en un idioma bien como chileno, ¿ya? Le echó la choría. Ya vamos a hablarlo bien, coa. Lo que hizo Pablo a Pedro fue echarle la choría. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, otro discípulo, Pedro solía comer con los gentiles. O sea, Pedro se relacionaba con gente que no era hebrea. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. ¿Quiénes eran los partidarios de la circuncisión? Los hebreos, los judíos. Entonces, vemos a un Pedro que en el restaurante conversa con ellos, en la feria conversa con ellos, en el mall, no me la saque por favor, en el mall conversa con ellos, pero cuando ellos están interesados en las cosas de Dios, Pedro se empieza a apartar, porque el evangelio no es para ellos, porque es exclusivo en su entendimiento para ¿quiénes? Solamente los hebreos, los judíos. Ahora, es importante esto, porque los seres humanos somos re complicados. Pablo estuvo o no con Jesús físicamente. Pablo llega después. Pablo nunca estuvo en la mesa con Jesús porque su conversión vino después. Pero quien sí estuvo con Jesús, que era Pedro, no entendió nada. ¿Podemos salir del culto sin entender nada? Sí. Si a mí de repente me dicen, pastor, como que yo no entendí mucho, a mí no me pasa nada, pero si ni a Jesús le entendieron, ¿qué me espera a mí? Pedro estuvo con Jesús. Jesús le dijo, estaba ahí Pedro, le dijo, vayan y hagan discípulos a todos. Y luego el hombre junto con Jacobo dicen, solamente esto es para los hebreos, porque él tenía miedo que le podían decir algo, entonces se podían enojar, y entonces no me quiero poner en este rollo. Pero Pablo era más radical. Pablo era muy radical. Y Pablo le dice, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, porque Pedro tenía una conducta fuera y dentro, ¿verdad?, distinta, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Más arriba le dice, entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Ahora pongámonos en ese escenario, porque dice que es lo que ahí ocurrió y la reprensión que Pablo le hace a Pedro, Jacobo y a los demás fue pública.
No fue en privado. O sea, Pablo tenía harto carácter, mucho carácter, mucho carácter. Pablo tenía mucho carácter y comienza a corregir a Pedro y le empieza a decir: lo que tú estás enseñando no es correcto. Pablo, ¿quién llegó después? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Por gracia y no por obra. No podemos, porque si no estaríamos en una competición sin fin. Es que yo dejo de mentir el martes, es que yo dejé de mentir el jueves, es que yo di plata el viernes, pero yo di más plata. Es que yo... No es por obra, porque si no caeríamos en un hoyo profundo del cual no saldríamos nunca, sino que por gracias y por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, podemos ser parte, y no solamente de la salvación, sino que de una vida transformada. Es por gracia y no es por obra, por la fe en Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados. Lo demás no existe. Lo demás son invenciones que salieron en los siglos venideros, pero no es lo que enseña la Biblia. Entonces, volvamos a Mateo 28, por favor. Entonces vemos que dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Solamente decir a todas las naciones ya trajo complicaciones tiempo después. Y les quiero decir algo, y lamentablemente las sigue trayendo hasta la época. Hasta el 2023 sigue cristianos sin entender esto que es tan obvio y tan claro. Aún hay disputas por esto. Los seres humanos somos realmente complicados. Realmente nos gusta la diferenciación, el elitismo, que haya un segmento y hay gente que le cuesta comprender esto. Y cuando nos cuesta comprender esto, eso nos impide también de hacer discípulos. Y esto es muy sencillo, pero nosotros lo complicamos. Y de todas las naciones. Luego dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué le habla del bautismo ahí? ¿Por qué Jesús hace hincapié del bautismo ahí? Porque el bautismo significa que públicamente yo reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y una de las cosas que nos cuesta a los seres humanos es la concreción. Yo creo que lo dije por ahí en un devocional de hombres. Nos cuesta concretar. O sea, yo creo en Dios, ya, haga discípulo. Es que ahí no. Entonces, Jesús lo dijo todo ahí, a todas las naciones, pero no tan solo hagan un traspaso de información, sino que la muestra de que esa persona comprendió lo que tú le estás diciendo se llama bautismo. No solamente una info. Yo cuando era chico, ustedes saben que vengo de una iglesia pentecostal cuando viví en Nueva York todo ese tiempo. No, en Lota. Lota, York. Y fíjense que ocurría lo siguiente: se practicaba ahí la visitación a los hermanos, a las casas. Se ríe. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En ese tiempo no había celular, no había WhatsApp, no había nada. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Por ejemplo, nos juntábamos a las 4 de la tarde, ¿verdad? Yo me juntaba con puro anciano en esa iglesia. No habían jóvenes, no habían niños, no habían adolescentes. No sé qué pasaba. Solamente habían ancianos. Bueno, iba a contar los chistes, pero no lo voy a contar. Y, por ejemplo, nos decía: se van a juntar a las 4 de la tarde ahí en la esquina donde está el semáforo, por ejemplo, en Lota. Y se van a juntar en esa esquina y van a ir a visitar a 5 familias de ese sector. Entonces uno llegaba de improviso, ¿ya? Entonces tú podías estar
viendo la novela, sentado en el baño, cocinando, trabajando, no estar en la casa, y uno llegaba y te sorprendían. Entonces llegaba el hermano y te sorprendían y te visitaban y iban, oraban, y ahí se daba la manifestación en danza y se podía dar de todo. Y se cantaban canciones y todo. La mayoría de las veces, como no había una organización en ese lugar, llegábamos a las casas y obviamente no había nadie. Entonces, yo le preguntaba ahí a los quienes guiaban esto, le decía, ¿y no será mejor que el día domingo le digan el jueves te vamos a visitar por último? Y vamos a estar a tal hora en tu casa. No, es que pierde la esencia, porque se pierde el impacto. Entonces, la visita que nosotros hacíamos, ¿usted cree que era en auto? En esa iglesia nadie tenía auto. Nadie. Habían 2 familias que tenían auto. Y éramos 2 familias. Y nadie más tenía auto, entonces teníamos que caminar mucho. Y finalmente llegábamos al culto y nosotros decíamos visitamos 6 hogares. Y no visitamos a ninguno. Pero lo que teníamos que decir era, se da por visitado. Y nos íbamos. Entonces, como salíamos en grupos, hay otros que decían, sí, nosotros visitamos 4 hogares. Y los que estaban ahí, todos pasaban al frente. Y el problema es que cuando decían den el testimonio, ahí se caían todos. Po. Nadie quería hablar. Po. ¿Cuál era el testimonio? Nadie me abrió la puerta. Po. No tiene sentido. Y parecía que a todos les encantaba eso y todos lo disfrutaban. Y yo decía, ¿dónde estoy metido? Podría estar jugando a la pelota. Quería ir a la playa, a la piscina. Y tenía que caminar y caminar con gente que no se ponía de acuerdo. No tenía idea y no concretaba y era un desorden. Y decía yo, ¿qué hago acá? No tiene mucho sentido. Entonces, el evangelio de poder concretar cosas no es solamente un traspaso de información. Nosotros en ese entonces ni siquiera llegábamos a dar una información. O sea, ni eso se daba, porque no había vínculo con la persona. No le podíamos ni hablar, porque no estaban. Entonces la gente, muchos que venimos de esa escuela, es como decir que soy cristiano evangélico o decir Dios hizo un milagro en mí, no genera mucho en la persona, sino que lo que causa la conversión en la persona es la obra del Espíritu Santo. Y la evidencia es con un acto que es público. Y ese acto que es público se llama bautismo. Por lo tanto, Jesús si no hubiese sido importante, lo hubiese obviado. Pero Jesús le dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí también nos metemos automáticamente en otro problema, porque hay otras iglesias cristianas protestantes que no creen en la Trinidad y allá nos vamos a otro. ¿Ven que los seres humanos somos complicados? Y Jesús enseñó todo. Bautícenlo, háganlo público y háganlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautismo es el acto público, decidido, personalmente y conscientemente de dejar una vida pasada. Aquí él dice que son hechas todas las cosas nuevas y por lo tanto podemos decir que hemos nacido de nuevo y él nos da una oportunidad porque por nuestras obras no podemos. Vamos a Mateo 3, 13, 15. Si están muy aburridos pueden decirme, no, nadie me va a decir. Está muy oscura esa telita. Vamos por acá. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo y le dice, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí, vamos a dejarla ahí por favor. ¿Quién era Juan? El primo de Jesús. Se dice que tenían la misma edad con una diferencia de tan solo aproximadamente 3 meses. Entonces, Jesús, el Mesías, va donde su primo para que él lo bautice, recordando que Juan era un adelantado en la época.
fue un gran, dice la palabra de Dios, que ni siquiera Elías, que nunca hubo alguien como el profeta Juan, previo a él. Era muy poderoso Juan el Bautista. Pese a que había un vínculo de sangre, Juan sabía quién era Jesús y no se perdió y no se confundió. Por lo tanto, cuando Jesús va, ahora, ¿a qué edad Jesús va donde Juan para que lo bautice? Dígalo fuerte, por favor. ¿Cuántos días de haber nacido? Uy, voy a decir algo que puede doler. Cuando tenía 30 años. Nosotros no creemos en el bautismo de niños y ya vamos a explicar algunas cositas también. Jesús va al Jordán para que Juan lo bautice. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Tú vienes a mí, objetó. ¿Y qué es lo que dice después, por favor? La otra. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan, al ver que su autoridad, en ese momento Juan dice, Jesús, tú eres mi autoridad. Porque Jesús le dice algo, mira, hagámoslo como yo te estoy diciendo, porque lo que hagamos ahora va a tener un propósito. Le contestó Jesús. Entonces Juan dijo, hagámoslo de esta manera. También tendríamos que meternos en un mundo hebreo acerca de la circuncisión y acerca de en qué edad las personas o los hombres comprenden su mayoría de edad. Pero, y de hecho, en otras culturas también se ejercía un pseudo bautismo también. Podemos ver que de alguna manera los celtas bautizaban y otras corrientes de la época también, los babilonios, y hacían sus propios rituales que eran muy similares a los bautismos. Pero viendo el contexto de lo que enseñaba Jesús, tiene que ver, y de hecho yo soy un ejemplo de bautismo de niños. Y yo no nací en una iglesia católica, sino que yo nací en una iglesia cristiana, protestante. Pero también hay muchas iglesias cristianas protestantes que bautizan niños. Y obviamente la mirada de ellos no es una mirada tan solo en que ellos piensen que Dios quiere bendecir a los niños o que nunca se enfermen o que se vayan al cielo, sino que también tienen algunas otras intenciones también que tienen que ver con que la familia, la palabra de Dios nos dice, serás salvo tú y tu casa, ¿sí o no? Pero cuando nos dice eso, todos entendemos que también hay una decisión personal. Yo puedo creer, pero yo no soy el intercesor de Cristóbal. La palabra de Dios me dice, instruye al niño desde pequeño para que cuando sea grande, él no se aparte. Mi trabajo es instruirlo, no tomar una decisión por él. O que no mi fe sea, no es como un chaleco, ¿verdad? Te lo pones y desde ahora eres salvo. Impuesto. Porque el bautismo es aceptar a Cristo como Señor y Salvador de manera consciente. Yo debo saber eso. Yo debo saber que mi intercesor no son mis padres, sino que es Jesucristo. Yo cuando cumplí 18 años y me enamoré del Señor, comencé a leer la Biblia, porque también en mi iglesia nos enseñaban a leer la Biblia, era un ritual. Y comencé a hacerle preguntas a mi padre, comencé a hacerle preguntas de cosas que yo no comprendía. Y yo decía, papá, ¿por qué hacen esto? Papá, ¿por qué hacen esto otro? Pero usted obedezca nomás. Siempre era, usted calladito se ve más lindo y usted obedece. Pero me empezó a generar problemas, porque habían cosas que no estaban bien. O habían cosas que se decía en la iglesia que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Y yo hablo con él un día y le digo, enséñame del bautismo. Ya que nadie me lo enseñaba en ninguna predicación, la gente abría la Biblia al ojo, hablaba en romano y decía, me enfermé el día martes, y ya empezaba a hablar y no se entendía nada. Entonces yo le digo a mi padre, enséñame del bautismo. Y él, enseñándome, me dijo,
Yo le decía, le pasé la Biblia, y dije, enséñame del bautismo, ahí está, enséñame. Y me dijo, mira, te voy a decir la verdad, yo siempre he estado en contra, pero no me puedo revelar. ¿Les trae recuerdos a Pedro? ¿Cuál fue el punto de Pedro? Pedro sabía, porque estuvo con Jesús, que el evangelio era para todos. ¿Y qué lo llevó a no expandirlo de esa manera? La presión del judaísmo, el miedo. Hay mucha gente que está en congregaciones muertas de miedo. Uy, hay gente que nos va a ver después, perdón. Bueno, si Dios te está hablando es por algo, amado. Pero hay gente en congregaciones llenos de temor y de miedo, que escuchan la voz de Dios, pero que luego, sabiendo lo correcto, no hacen lo correcto por una tradición humana, porque me pueden discriminar o me pueden tratar de fanático o de loco. Pero hay que estar en lo correcto y hacer lo que Dios te dice, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Entonces Jesús enseña acerca del bautismo. Bueno, y para finalizar la historia, le dije a mi padre, ¿puedo bautizarme a los 18 años? No, yo le pregunté a él con mucho respeto, ¿no te causa problema? Porque yo ahora siento amor por el Señor. Yo ahora le conozco. ¿Tú tienes algún problema en que yo pueda bautizarme a esta edad? Y es más, yo quiero que tú me bautices. Y yo, habían dos posibilidades. O no sé qué me decía, pero bueno, había que lanzarse nomás. Y él me dice, mira, yo lo voy a hacer. Y conmigo se bautizaron muchos chicos de mi edad, que también otros fueron bautizados de niños. Nunca tuvieron la posibilidad de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y fue bien hermoso, la verdad. Pero esto solamente se da cuando yo me comienzo a acercar a Jesús. Cuando yo no me acerco a Jesús, a mí me pueden contar una historia totalmente distorsionada. Y quizás la crea porque la mayoría la cree. Pero Dios trae revelación a nuestras vidas. Entonces, el bautismo, volvemos por favor, siempre tengamos ahí la cita bíblica, por favor, de Mateo 28, 19. Entonces, Jesús le dice, vayan a todo el mundo, Mateo 28, 19, por favor. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. El bautismo es la concreción de que la gente comprendió y que no solamente la gente te cree a ti, porque tú y yo no podemos convencer a nadie. Quien convence es el Espíritu Santo. Pero si la gente comprendió y el Espíritu Santo hizo la obra, luego viene algo que se llama concreción automáticamente y se llama bautismo. Dice la palabra de Dios que los apóstoles en el Nuevo Testamento iban a los hogares y en el mismo lugar bautizaban a las familias completas. Porque ellos decían, lo comprendí, necesito ser bautizado. No me puedo esperar más. Y en esos momentos ustedes comprenderán que probablemente no en todas las casas habían piscina, daba lo mismo. Pero ellos necesitaban ser bautizados, porque el bautismo es la concreción pública de que yo nazco de nuevo. Porque el bautismo en agua significa y trae un simbolismo que es nacer de nuevo. Por eso no puede quedar aislado, no puede quedar una simple confesión de fe. Porque Mateo 28, 19 nos dice, hagan discípulos, repliquen la gracia, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque quien intercede ante el Padre es Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y aquí nos vamos a meter en otro conflicto. Hoy día es un día de conflictos. Eso que estamos solo en un texto bíblico. Dice, enseñándoles a obedecer todo. Y la obediencia, ¿a cuánto le genera un problema? No levante su mano. Pero la obediencia te va a traer un conflicto debido a tu historia. Si tú tuviste unos padres golpeadores, la palabra obediencia te va a generar un tema. Si tuviste profesores, yo, por ejemplo, yo estuve en un colegio católico y una vez una monja le bajó el pantalón a un compañero, agarró el puntero y ¡fua!
En ese tiempo, si lo hubiesen grabado, estaría, ¿verdad? Entonces, para ellos, la figura de autoridad, ni religiosa, ni policial, ni de padre, ni de madre, ni de abuelos, para muchos la figura de autoridad está distorsionada. Entonces viene el Evangelio y dicen que aprendan a obedecer. Como, ¿qué? Yo comprendo también pastores que corregían con rabia a personas y casi al borde, al límite de golpearlos. Predicadores que predicaban al Dios de amor en el púlpito, llegaban a la casa y hacían bailar a los niños a palmetazos. Entonces, claro, cuando luego la gente empieza a comprender el Evangelio, le hace ruido lo que Dios te dice, lo que Jesús te enseña y la vida en el mundo real. Por ejemplo, una de las cosas que enseñamos en la escuela de matrimonios es que hay una figura de hombre y mujer, de que la figura de quien es la autoridad es. Ahora, ¿qué pasa si el hombre es un hombre golpeador? ¿Qué pasa si el hombre es abusador? ¿Qué pasa si el hombre te trata física y mentalmente mal? Cuando yo te digo el tema de obedecer, tú vas a decir, si miro a mi esposo, no quiero obedecer. Si miro a mis padres que me golpearon, yo no quiero obedecer. Si miro a mi presidente, menos la quiero obedecer. No quiero obedecer a nadie. Entonces el Evangelio se pone en algo difícil entre lo que te dice Dios, lo que te dice Jesús y mis vivencias personales. Y no me diga que no, sí, porque todos tenemos una historia. Para muchos el decir Carabineros de Chile significa resguardo, para otros decir Carabineros de Chile significa los que te golpean. No todo es lo mismo. Y no me voy a meter en temas políticos, no tiene que ver con eso. Pero la autoridad o la figura de autoridad, para algunos la figura de un pastor puede ser una figura de contención, para otros puede ser alguien que es signo de manipulación, por ejemplo. No para todos es lo mismo. Ahora, entonces, si veo que todas mis figuras de autoridad me son nefastas, o tuvieron un tema conmigo, o yo tengo malas experiencias, ¿cómo me puede entrar esto cuando dice enseñándoles a obedecer lo que les he mandado? ¿Es sencillo? Por años hemos visto en la iglesia evangélica esposos golpeando a sus esposas, pero escuchando el día domingo que Él es la autoridad. Entonces yo me imagino a esa mujer en donde me trata mal física y mentalmente en la semana, pero luego Dios me dice que tengo que respetarlo porque es mi autoridad. ¿Qué hago? Son temas difíciles, ¿o no? Son complicados. Hace décadas atrás que alguien le dijera denuncia a esa persona, no se daba, porque tenía que quedar calladito, guardadito. Entonces el Evangelio, amado, no nos hemos movido de un versículo y ya no está tocando las fibras y los temas que nadie quiere tocar. Por eso es que debemos comprender realmente el Evangelio. Entonces, solamente yo puedo obedecer lo que Dios me dice siendo transformado por Él. Porque cuando Él nos transforma y su Espíritu Santo nos transforma, el odio que tú sientes hacia una persona o la incomprensión, somos libres de eso. El Señor se lo lleva, el Espíritu Santo se lo lleva. Entonces ahí yo puedo comprender qué significa obediencia. Pero si yo sigo teniendo rencor en mi corazón, falta de perdón, anarquías tapadas, va a ser re difícil comprender el Evangelio porque todavía el Señor no ha hecho una obra profunda en mí. Entonces yo no puedo escuchar bien la voz de Dios porque solamente el que nace de nuevo, solo el que nace de nuevo puede obedecer la voz de Dios. Entonces es difícil, y más de alguno está en una plaza donde hay un predicador y dice, y tienes que obedecerle al Señor, a gente que no tiene idea de nada. Y parece que lo está retando y como que, ay, me cambio de banca a la otra. Tú no le puedes pedir a alguien que no tiene idea de nacer de nuevo que adopte una conducta con la cual nunca le va a entrar. Porque discípulo significa una persona regenerada. Siempre decimos algo. Cuando la gente está sin Dios puede ser capaz de todo. Mentir, robar, adulterar, todo eso.
Pero cuando la gente es transformada por el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe por qué es tan efectivo la ola de los evangélicos en las cárceles? Porque está haciendo lo único que está dando resultado. Porque la gente, si no nace realmente de nuevo, lo demás no sirve para nada. Por eso es que cada vez más países están adoptando y están llamando a pastores que vayan a las cárceles y le están haciendo iglesias, porque es lo único que le está trayendo resultado. La obra de la conversión de Jesucristo en la cruz. Es lo más efectivo. Todo lo demás te van a decir, sí, estoy súper rehabilitado, pero cuando no había un cambio profundo en la persona, no va a pasar absolutamente nada. Por lo tanto, el Señor te habla y nos habla de obediencia, pero la obediencia solamente es para hijos de Dios y discípulos que han tenido una transformación en su vida. Recordemos que cuando Pablo, lo voy a decir en chileno, le echa la choría a Pedro, Pablo fue un convertido. Pablo venía de una vida muy distinta, más conoció a Dios, la obra del Espíritu Santo, y su vida cambió. Por lo tanto, si nosotros no hemos experimentado un cambio y una renovación, no podemos ser discípulos. Y no basta con venir a la iglesia, o no basta con haber ido cuando chico a la iglesia. Voy a ponerte este ejemplo. Te hago una pregunta. En el mundo y en el sistema actual en donde estamos, ¿se vive una vida de obediencia? Cuando tú ves las noticias, prendes la tele con mucho ánimo o pones la radio en el auto, ¿las noticias hablan de obediencia en el sistema del mundo? La primera noticia que puedes escuchar es, la semana pasada, un alumno, no sé si alguien lo vio, se puso a golpear al profesor y le sacó la mugre, ¿cierto? El otro hizo una encerrona, le hizo a la otra. Entonces, estamos en un sistema del mundo que no tiene los principios de Dios. ¿Tiene los principios de quién? De hecho, la palabra de Dios, ¿quién gobierna este mundo? Esto me costó comprenderlo, porque yo decía, pero si Dios es todopoderoso, pero también hay una voluntad humana. ¿Y qué son las típicas preguntas? Si Dios existe, ¿por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué hay aborto? ¿Por qué la gente hace encerrona? ¿Por qué la gente...? Y todos tenemos una voluntad, lamentablemente. Y quien gobierna el sistema de este mundo, lamentablemente, no es la obra de Dios. Por eso es que la Biblia también nos dice que la tierra clama y gime por la manifestación de los hijos de Dios, para que sean plantadas las semillas de la verdad y del amor de Dios. Pero lo que está gobernando no es Él, lamentablemente. Entonces, en la actualidad, cada vez que alguien habla de obediencia, probablemente te tilden de extremista. Lo más probable, eres un fanático extremista. Yo cuando compartía con compañeros en el trabajo, yo les hablaba acerca de los roles en el matrimonio, decían, no, tú eres un talibán. Porque simplemente le hablaba de los principios bíblicos. Entonces, para ellos, lo que la Biblia dice es muy extremo. Para mí, lo que ellos hacen es extremo. Entonces, el mundo, tus principios van a ser extremos. Y ya hablábamos acerca de un Pedro que tenía miedo al que dirán. Ya vemos ese ejemplo. Entonces, cada vez que obedecemos a Dios, nos van a tildar de extremistas, talibanes. ¿Qué más pueden decirnos? Fanáticos, ¿sí o no? Ya, pero si no vayas el domingo a la iglesia, ¿qué te van a retar? ¿Te van a morir? ¿Sí o no? Y si no haces esto, ¿qué te van a prender fuego? Entonces, no estamos en atmósferas de obediencia. Los matrimonios viven quebrados, ella le falta el respeto a él le falta el respeto a ella, la palabra obediencia no existe, el someterse lo uno al otro, eso no existe, viven caos. Pero si tú lo vives, uno es extremista, ¿cierto? Porque desconocen lo que es la palabra de Dios. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Porque existe una obediencia manipulada. Te voy a poner el ejemplo de un anarquista que tiene que titularse de una carrera.
¿Ya? Visualice su compañero anarquista. Todos tuvimos un anarquista como compañero en el instituto, en la universidad, en el colegio, en el centro de formación técnica, en la hermana. No tengo idea dónde estuviste o dónde te educaste profesionalmente. Pero todos tuvimos un anarquista como compañero, ¿sí o no? Y otros fueron muy anarquistas, como la hermana Flavia. Ahora, el anarquista, por su esencia, sabe que tiene que titularse. Ahora es un gran problema para el anarquista pasar ese proceso, porque es un proceso de obediencia. Y ustedes dirán, ¿obediencia a qué? A acatar una malla de estudios, a acatar a un profesor, a acatar que hay ramos que me unen al otro ramo y si yo no lo paso, no me puedo titular finalmente. Entonces el anarquista, que dentro de él es anarquista y que dice las universidades son esto, los profesores son esto, el sistema que está esto, debe, y hay muchos anarquistas titulados, y muchos que terminan, se titulan, y lo que ellos vivieron, son contradicciones tan grandes, enseñan lo opuesto. Porque hasta ese anarquista sabe que tiene que cumplir un orden de obediencia para cumplir un objetivo. Le guste o no le guste. Él no puede decir, mira, ¿sabes qué? Rector de la universidad, yo soy anarquista, así que yo cuestiono que a los 5 años se titulen. Yo me voy a titular a los 2 años. ¿Se puede hacer eso o no? Su anarquismo hasta ahí le quedó. Porque tiene que cumplir obediencia. Le guste, crea en eso o no crea en eso. El anarquista puede decir que esta universidad, ¿de dónde salió la plata? Que el capitalismo, pero para cumplir un objetivo, ese anarquista va a tener que obedecer. El problema es que frente al mundo es una persona que cumplió cabalmente los años de estudio, pasó los ramos y todo eso, pero en el fondo él nunca cambió lo que había en su corazón. Y eso pasa también con gente que se acerca a Jesús. Se acerca a Jesús por el milagro, para que mi matrimonio sea cambiado, para que mis hijos sean sanos. Pero dentro hay un anarquista que no quiere obedecer la voz de Dios. Entonces yo vengo a la iglesia, pero si me hablan de este tema, yo no voy a obedecer. Y por eso es que el Señor dice, enseñándoles a obedecer todo lo que Él ya enseñó. Pero hay mucho anarquista dentro del reino de Dios que, al igual que el anarquista en la universidad, el anarquista sabe que si no cumple con una regularidad mínima de asistencia, no puede pasar el ramo. Y hay mucho cristiano que sabe que tiene que venir a la iglesia, viene, pero sigue teniendo áreas anarquistas en su interior. No sé cuántos me están siguiendo acá. Hay temas que yo no quiero obedecer, no me toquen ese tema, pero también cumple con la malla curricular. Viene a la iglesia, hace tal o cual cosa, pero lo hace con el corazón incorrecto y no avanza y se queda pegado. Porque hay áreas anarquistas. Pero viene Jesús y nos dicen, obedezcan todo. ¡Wow, wow! Es tremenda la palabra de Dios. Porque Él nos está revelando el verdadero evangelio. Mucha gente obedece a Dios por una conveniencia final. ¿Saben cuántos hombres vienen a la iglesia porque solamente acompañan a su esposa y no están ni ahí con la iglesia? Y no están ni ahí con Jesús y no están ni ahí con Dios. ¿Saben cuántos padres de familia vienen a la iglesia porque le hace bien a los niños? Es impresionante. Y mucha gente está perdida dentro de las iglesias. Por lo tanto, la revelación de obediencia finalmente es una revelación de amor. Porque Él me transformó y yo nací de nuevo. El sistema del mundo, ¿a cuánto no les pasó que, hablando del sistema de este mundo, en Efesios 2:2, por favor, vámonos, ya vamos a estar terminando, solamente nos queda una horita más, no, mentira. Perdón que me alargue, pero no podía dejar cosas en el aire.
En Efesios 2:2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, que ya dijimos cómo funciona este mundo, ¿cierto? Ya lo hemos hablado mucho. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién es esa persona? No es la suegra, es Satanás. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la... Dígalo fuerte, por favor. Entonces, ¿quiénes son los que desobedecen? Los hijos de... Yo no lo dije. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Los que desobedecen son hijos de ¿quién? Y los que obedecen son discípulos de ¿quién? Ah, wow. Y aunque a alguno le moleste, sí, es blanco y negro y no hay plomo. Y esto les pega mucho, pero no hay plomito. ¿Es blanco o es negro? Los que se conducían según el gobierno de las tinieblas. ¡Wow! Los hijos de desobediencia. Dios es obediencia, Satanás es desobediencia. Inclusive, si tuviésemos más tiempo, te relataría cómo comenzó un ángel de luz a convertirse a Satanás estando en los cielos y acerca de lo que significa la desobediencia, pero no tenemos tiempo para eso. Pero de él nace la desobediencia. Entonces, tenemos un sistema que es desobediente. Cuando tú vas a tu oficina, ¿cómo es el sistema? Es desobediente. Cuando vas al colegio, es desobediente. Lo que gobierna este mundo es la idea de desobediencia, es de anarquía. Es que el que obedece es tonto. Pero ¿para qué le va a hacer caso al profesor si todo hace algo distinto? ¿Y para qué le va a hacer caso a tus papás si se puede hacer esto? Y pareciera que el que obedece es igual a tonto. Pareciera que el que obedece le falta inteligencia. Parece que el que obedece le faltan neuronas. ¿Usted ha escuchado hablar del pensamiento crítico? ¿Qué es lo que sobre todo los que estudiamos carreras humanistas, te hablan del pensamiento crítico, ¿sí o no? Y que quien lo critica todo es sabio y es inteligente. Y si tú obedeces, eres un tontito que dices sí a todo y eres tonto. ¿Por qué? Porque es el sistema del mundo. El sistema del mundo. Critica todo y sé un anarquista y serás más sabio. Ahora, qué divertido es esto, ¿ah? ¿Saben por qué? Porque esto es una historia distorsionada. ¿Usted sabía que las universidades de Harvard, Yale y Princeton las fundaron pastores? Las mejores universidades del mundo fueron formadas por misioneros. Pero si se supone que en las universidades es el pensamiento humanista, la universalidad, el cuestionarlo todo y el pensamiento crítico, esa es una historia distorsionada. No nació de eso. ¿Saben para qué se crearon las universidades? Por ejemplo, Harvard en 1646, uno de sus postulados principales. Y yo te di una cita que por favor, que no es una cita bíblica, sino que es una cita de los principios de la Universidad de Harvard. Todos considerarán el fin principal de su vida y estudiarán, ojo con esto, y estudiarán para conocer a Dios y a Jesucristo, que es la vida eterna, viendo que el Señor da sabiduría. Todos mediante la oración secreta buscarán sabiduría. Cada uno deberá ejercitarse la lectura de las Escrituras 2 veces al día para estar listo para dar cuenta de su destreza, tanto en observaciones teóricas de lenguajes y lógica como en verdades prácticas y espirituales. Eso son los postulados de, por ejemplo, la Universidad de Harvard. ¿Cuántos no nacieron en la iglesia evangélica donde decían si vas a la universidad te vas a perder y tu fe se te va a ir? Hermano, cuando uno vive la ignorancia, uno habla de ignorancia. Cuando vives en oscuridad, hablas de oscuridad. Y vivimos en el temor. Por eso que la verdad nos hace libres. Las mejores universidades del mundo, ¿y para qué nos vamos? Si hablamos de Oxford, en Inglaterra, todas fundadas para que a través de las ciencias la gente se acercara más a Dios
Hubo una perversión de aquello. Hace poco, ¿cuántos se enteraron del avivamiento en Asbury? Asbury fue un misionero y por eso es una iglesia cristiana. Y la mayoría de las iglesias fueron fundadas por hombres de Dios, que con el tiempo cedieron lamentablemente frente al humanismo y al sistema de este mundo. Lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y a mí me pasó que cuando yo comencé a predicar en la universidad, la gente que me conocía decía, wow, ustedes son avanzados porque ustedes predican en la universidad. Oigan, si supieran que la universidad fueron creadas por cristianos. O sea, y ahora tenemos que estar desde afuera. Teníamos que estar, nos prestan una universidad, una sala para hacer reuniones. ¿No debiese ser al revés? Ya vamos a estar terminando. Pero las influencias liberales y el espíritu y la identidad de Grecia fue distorsionando. Y cuando digo Grecia es de donde nace todo lo que es... perdón, se me pasa lo mismo. El cuestionamiento, la filosofía, la perversión de lo que se entiende por democracia y todas estas ideas que luego se transforman hasta en postulados de la masonería, libertad, fraternidad, y todas estas distorsiones llegan a igualdad y llegan a las universidades distorsionándolo todo. Pero ¿sabe qué, amado? Yo creo que estamos en un tiempo de reforma, en donde vamos a volver al diseño original. El diseño original que hemos estado leyendo cuando Jesús le enseña a los discípulos hace 2000 años, pero también el diseño original del cual fue la intención de crear, por ejemplo, las universidades. Por ejemplo, luego podemos hablar de la política y lo que gobierna la política y el método de la política, pero eso puede ser para otra ocasión. Entonces, finalmente, y ya con esto estamos terminando de verdad, hacer discípulos significa, volvemos a Mateo 28, 19, por favor. Hoy tenemos la tremenda oportunidad de transformar la sociedad, pero esta sociedad no se transforma con creyentes, esta sociedad se transforma con discípulos, con hijos de Dios, no con gente anarquista en su corazón, no con gente que no quiere obedecer tanto a Dios y que cree que el evangelio es elitista, que es para algunos. El verdadero discípulo escucha la voz del Padre, ha sido transformado y es lo que le enseña al mundo. Lo que de gracia recibimos, de gracia entregamos. Te quiero pedir que ahí donde estás cierres tus ojos. Padre, yo oro para que la revelación de tu evangelio, así como a mí me impactaste hace años, cuando yo vivía en oscuridad, en un tipo de oscurantismo teórico, en un tipo de oscurantismo social, en un tipo de oscurantismo religioso. Padre, si hay alguno que hasta el día de hoy vivía en eso, que viene a la iglesia, no entiende mucho, dice que cree en Dios, pero no sabe de Él, acompaña al familiar, está aquí porque lo invitaron. Yo oro para que haya una revelación en la vida de todos los que aquí están. Niños, jóvenes, adolescentes, matrimonios, quienes llegan solos, adultos mayores, que todos sean impactados por la verdad de Jesucristo. Oro para que el Espíritu Santo traiga revelación acerca de lo que es el verdadero evangelio. El evangelio que tú nos enseñaste en la Biblia, el que no ha sido distorsionado. Padre, y nos enfrentamos a esta reforma que tú estás generando ya, en donde los hijos estamos comprendiendo realmente en espíritu y alma y cuerpo de qué se trata todo esto. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tienes un plan con nosotros. Gracias porque tienes un propósito en nuestras vidas. Y es por eso que te damos la honra y la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso de honra al Señor.